Buenos días. Hola, buenos días. Hola, nene. Ya veo que os vais incorporando poquito a poco. Hola, Carlos. ¿Estás vivo después de anoche? Fantástico. Puntualidad británica. Buenos días, Miguel. Hombre, Julián, ya despiertos. Te pilló el toro ayer, ¿no? Muy buenos días. A ver, espérate que me estoy poniendo esto. Miedo me das, don Antonio. Miedo, pues tampoco es para tanto, ¿eh? Oye, Con lo oscuro que estás. oye, no se me ve. El otro día me pasó lo mismo. ¿Eso por qué? Pues no lo sé. Se te oye, estás Sí, circulito, se te ve súper oscuro. sí, porque tengo detrás esto y supongo que se tiene que adaptar esto. Pero espérate, voy a ver si soy capaz. A ver si Sí, aquí los compañeros de la Chupi se van a reír, porque un Antonio oscuro se pueden reír bastante. A ver si por poco eso a te poco digo. vamos Ya recuperando. espérate un momento a ver si soy capaz de que esto. Espérate, que hay un montón de gente. A ver, espérate, Sí, me sí, quito, sí. salgo. Es que el Venga, otro día, tengo la cámara, espérate, le daba esto. se No te sé oye por qué. perfecto, pero estás Sí, de porque circulito dando vueltas. tengo unos puestos y entonces se me ve bien, pero no sé el por qué no. Pero es que el otro día me pasó exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Y cómo A lo ver si solucionaste? pues no lo pude solucionar, estuve a oscura todo el día, toda la charla. O sea, yo creo Y hombre, también, que también es verdad, nuestros también es amigos, verdad que ver a un tipo majo como salió tú también vale la pena. Si quieres salir, volvemos a entrar. sí, yo creo que sí, que me ha salir. Espérate un Porque minuto a ver si soy estás con capaz. wifi o estás con datos. Yo estoy en un principio con datos porque aquí arriba estoy arriba de casa, en la terraza. Bueno, al lado de Vale. la terraza, no eso que tengo. Eso es lo que tiene Y el barrio alto, ¿no? claro, y entonces aquí se ven mejor los datos que el wifi. Espérate a ver si soy capaz. Venga, perfecto. Sal y vuelve a Espérate, entrar. espérate. Esto yo creo que ha sido. Voy a Espera. intentarlo con el móvil, porque tengo la tablet, ¿vale? A Venga. ver si el móvil. Sí, A el ver, móvil a ver, a ver. suele ir mejor. Yo creo que esto era un Por eso, homenaje a la. Esto, para los que no sepáis la tradición, es un homenaje a sí. la Chupi. Siempre Antonio siempre ha estado marcado en oscuro y es un Hombre, está claro. homenaje. Y es un Además, homenaje te a voy a la decir, Chupi. las cosas como son. Salen ganando los que están en eso. A mí tampoco tiene mucho. ¿Eh? A ver si soy yo capaz. A ver, Antonio, venga, vamos a ver cómo se Si hace quieres, esto. si quieres, ya te digo, sal y volvemos a entrar. Venga, a ver, te entro. A ver, estoy entrando en el. Se me ve, claro, se me ve la silueta nada más, por lo que ¿Se veo. te ve la silueta? Sí. Está, parece más un perfil de trono de Juego de Tronos, porque así se ve muy Te digo, oscuro y un circulito dando vueltas. a Igual ver, desde el móvil lo tienes más fácil, ¿eh? por eso te he mandado una solicitud. No me sale. No, porque a lo mejor como estoy conectado me tendría que salir primero. Ah, claro, sí, porque sería dos veces. Sal si quieres y vuelve a entrar. A ver cómo salgo. Así se ve muy oscuro. Avan- A ver, gajes del directo. Como estaba Juancho, que no sé si acabó, con Bodega Roda, con Agustín, y no sé si acabó, pero a ver si ahora podemos, a ver si podemos ahora que me envíe la solicitud. Antonio, si me estás escuchando, envía la solicitud y te busco por aquí. Me dijo que tenía una sorpresa preparada, igual la sorpresa era verse a oscuras. Yo creo que Eva, todo esto ha sido un homenaje a ti. A ver, Antonio, ¿estás por aquí? No le veo. Antonio, creo que está fallando, porque me está escribiendo Julián, que tampoco puede entrar en el directo, y, y no hay manera. A ver ahora. Ya te tengo, Antonio. Julián no sé qué le pasa que no podía entrar, pero a ver ahora si tachan, tachan, tachan. Ahí Perfecto, estoy. ahora perfecto. Hostia, Espérate un con minuto que le pedal voy no a te conectar mueves. a esto. Oye, ¿esto qué es? Hostia, con música y todo. Oye, ¿me tienes por ahí? Espérate, que me ha saltado la tablet.
Pero tú, ¿qué tienes puesto aquí? Un dispositivo musical enorme. Ya está. Ya se me ha ido la tablet. La pongo aquí que me sirva de soporte, porque si no, vamos a estar regular. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando este confinamiento? Ya veo que la barba te va haciendo sus estragos. Para que se mantenga recto, si no esto se cae. Tengo el auricular puesto ahí, un libro por aquí, que lo dice que los libros sirven para muchas cosas. Este tío ¿Sí? Manolo me va a servir para mantenerme recto. Fantástico. Muchos sirven para fotocall y otros sirven para aguantar. Espérate que no te oía porque no tenías tu puesto, ¿eh? Ahora. Bien, perfecto. Perfecto. Espérate que esto se ha quedado un poquito bajo. Ya dijimos que era un fin de semana de Antonios, que iba a ser largo y que iba a ser intenso y fantástico. Pues nada, eso esperemos. Antonio, yo que creo que lo malo abunda. Todos te conocen, pero bienvenido. Para mí, bien hallado. A uno de los grandes, a un gran amigo, Antonio Barbadillo, y nada, que nos apetecía compartir contigo estas sesiones Bermud que arrancaron con Ismael y con Eva, arrancaron de una forma de buscar momentos o excusas para los que estamos confinados en solitario, tener motivos para abrir botellas, para compartirla con amigos y que se fue... Os queréis demostrar que no sois bebedores, que sois bebedores sociales. Aquí está, por no decir que somos y realmente alcohólicos. Que somos borrachos conocidos, coño, vamos a dejarnos de... Y con esta excusa ya llevamos 63, 64 directos y nos apetecía mucho bajar al sur, bajar a un mundo que nos apasiona, que es el tema del sistema de soleras y criaderas, que es el tema del envejecimiento, que es la albariza y que es toda la magia de los vinos generosos. Y qué mejor manera que arrancar contigo hablando de esa también evolución personal que existe dentro del mundo del vino. El vino está muy bien humanizarlo, está muy bien hablar de la uva, hablar del paisaje, hablar del territorio, pero siempre detrás están las personas. Están las personas que lo interpretan, que lo magnifican muchas veces haciendo esa cadena de valor en el mercado, y creo que tú eres un ejemplo claro, primero por ser miembro de una familia ya histórica y a la que se debe mucho, por ser una persona valiente de dar el paso en su día a lanzarse a un proyecto casi en solitario, aunque sea con el apoyo de tu familia, ya mucho más pequeña, pero lanzarte a un proyecto en solitario, y creo que eres una persona que tiene infinidad de cosas para contarnos, para compartir, y por eso te hemos querido tener aquí con nosotros. Con lo cual, Tony, pues Antonio, yo de verdad, bienvenido. Bien hallado, Tony, porque este fin de semana creo que hay un trío de Antonios, ¿no? Hay un trío de Antonio, sí. Y yo te agradezco mucho que te hayas acordado de mí y de lo que has dicho de mí. Y lo que sí espero que la gente cuando termine se vaya satisfecho. Pero yo creo que lo más importante de esto es empezar con una copa. Vamos a no, aquí está. Porque yo no me dedico a catar como hace la gente. Tú sabes que yo me dedico a beber. Ese es el tema de la chupipanda. Más beber y menos catar. Más beber y menos catar. Y te dije que iba a tener una sorpresa, porque yo sé que tenía por ahí algunas cosillas, y mira lo que me voy a abrir ahora mismo. Hostia, un imperial. Un imperial, pero espérate, un imperial del 2004. Hostia, esto estará ya con añitos, ¿eh? Por eso digo, es decir que... Está la cosecha 14, imagínate. Pues imagínate, pues... Pero ¿no has encontrado momentos hasta ahora para poder abrir la botella? Es que yo reconozco que yo soy poco bebedor en casa. Si yo estoy todo el día en la calle, como tú, y en casa bebo poco. De vez en cuando abrimos, pero es que tengo mucho vino. Yo te puedo decir que en casa, el último recuento que hice estaba en torno a las 1000 algo botellas. Está bien. De aquí poco puedes emprender un proyecto también de tener una vinoteca en casa. Por eso te digo, entonces, claro, y espumosos en general, pues de vez en cuando abrimos alguna cosa, pero hay cosas que yo sé que aguantan más, las voy dejando porque la que más bebe espumoso es mi mujer, que es la que más le gusta. Y a ella le gusta una cosa más fresca, más. Entonces, pues, siempre pues, le voy sacando cosas más. Y lo otro, pues, se me va, no lo voy guardando voluntariamente, pero se me va quedando ahí. Está muy bien. Y es verdad que yo, en casa incluso, lo que más bebo es amontillado o manzanilla, que son para mí los dos vinos que realmente me gustan más y me dan esa satisfacción. A mí me ocurrió algo parecido, Antonio. Cuando yo entré al confinamiento, miré todo lo que tenía
y tenía mucho más manzanillas, amontillados, incluso olorosos, mucho más que espumosos, que era algo que decían, hostia, esto al final no deja de ser tu degeneración, ¿no? Tu camino. Y hoy, por no caer en lo que íbamos a hablar, y como sé que siempre discutimos y comentamos el tema de las burbujas, aquello de la mentalidad catalana de ponerle menos vino por los agujeritos Claro, que claro, ocupan, claro, que me he ido por eso apareció el cava, ¿eh? claro, claro, me he ido a buscar un método ancestral, un vino muy, muy fresco, muy divertido, de un buen amigo, que al final lo que buscas aquí es de Moscandia, lo que buscas es, con Eduard Villadé, buscar estos elementos aromáticos, frescos, un vino de divertimento, un vino que qué mejor para acompañar una sesión vermut, ¿no? Los días hemos acompañado con generosos, por supuesto, Claro, o pero sea, qué el que mejor se me manera está yendo también que eres tú. hacerlo con un ancestral. Entonces, no sé si está fallando. Vamos a lo que realmente, porque va pasando el tiempo, a lo que realmente va avanzando, ¿no? ¿Cómo decides en su día? Porque tu trayectoria en la bodega familiar, en Barbadillo como bodega, es archiconocida por todo, pero ¿cómo decides un día dejar esa seguridad familiar, económica y dar un paso a lanzar tu proyecto personal? Bueno, te cuento un poco, si tampoco quiero entrar en muchas. Realmente el problema viene de que Barbadillo es una empresa centenaria, de hecho cumple el año que viene 2 siglos, es familiar, 100% familiar, y tiene dentro del tema los problemas, entre comillas, que tiene la empresa familiar. Llegó un momento que por circunstancias, pues yo no estaba pues, lo suficientemente a gusto en la empresa y decidí en un principio dejar el tema. Es decir, yo me fui, decidí, dije que me iba y me fui. Y mi idea en un principio realmente era buscar otros caminos, ¿no? Incluso estuve en el mundo del vino, tenía una conexión, estuve haciendo otras cosas, pero en el mundo del vino tenía una conexión a través de hacer cursos de catas, y hacía cenas, y me lo pasaba muy bien y tenía esa parte muy lúdica. Pero tuve un año incluso en una empresa catalana, de director comercial, y en Gerona, y bueno, pero llegó un momento que primero yo debo ser, supongo, no lo sé, pero debo ser como subordinado complicado, porque digo la verdad, pues no me sé callar, es decir, no sirvo para callarme. Y por otro lado, como valoro tanto mi propia libertad, pues muchas veces te sientes un poco amarrado. Cosa que no tuve en Barbadillo hasta poco tiempo antes de ir, ¿no? A poco tiempo antes de irme yo me sentí, entre comillas, con los problemas de la empresa familiar, pero con una cierta libertad. Pero llegó un momento que me quitaron esa libertad, pues por lo que fuera, no viene al cuento. Y aquí ya llegó un momento que pasó eso, ¿no? Que me sentía un poco como amarrado. Y como la cabra tira al monte, pues decidí dar un paso y emprender un proyecto que yo ya había emprendido antes, no era el primero, porque en Barbadillo el tema de las reliquias, el tema de la manzanilla en rama, todo eso fueron proyectos que se me ocurrieron a mí, es un poco que viene gente, lo de la manzanilla en rama, por ejemplo, pues viene gente, quiero, como tú llevas a la gente a la bodega y le enseñas la bodega y le enseñas botas y le das a catar vinos, todo el mundo, en el tema de los vinos viejos y en la manzanilla decía, qué pena que esto no se pueda probar, porque una manzanilla en rama no es lo mismo que una manzanilla comercial normal, ¿no? Y entonces, pues en todo ese proyecto, pues decidí que quería volver a eso. Barbadillo tenía un poco abandonado esos proyectos, tanto la manzanilla en rama como... Y oye, pues no había nadie en ese momento que estuviera muy metido. Después me enteré, y esto fue después, porque yo no... me llevé un año prácticamente muy desconectado del mundo del vino, porque viajaba mucho, y me enteré que había aparecido el Grupo Navazo hace unos años. Incluso sí conocía bien el proyecto de vinos de calidad que tiene Hidalgo en Jerez, puesto que Juanma, como sabes, es primo hermano mío, su madre y mi madre son hermanas. Y pues empecé, digo, señores, pues yo tengo que empezar un proyecto por ahí porque realmente es lo que me gusta, el buscar cosas especiales, el sacar vinos que no todo el mundo puede sacar. Y creía que tenía esa cualidad, esa posibilidad, porque me sentía que lo había hecho y lo había hecho bien. Y empecé, pues me puse a ver bodegas en Sanlúcar, me di un paseo, tengo buena relación con todas las bodegas, gracias a Dios. Me di un paseo por Sanlúcar
viendo bodega a bodega y catando las soleras. También hice en esto tengo un estudio muy bonito, que hice una cata hace no mucho, un año aproximadamente en Madrid, yo diría el terruño de la bodega, ¿vale? Sabéis que ahora mismo estamos aquí con la bonito, del terruño de la viña. Bonito concepto que quería profundizar un poco después. Exacto. Ahora termino de la cuestión y hice un poco un estudio también, pues bodega a bodega, porque se lo dije, digo, quiero hacer dos cosas. Una, quiero ver las características de la bodega, como para los vinos de crianza biológica, la manzanilla, y por otro lado, estoy buscando para hacer un proyecto. Entonces, pues seleccioné 3 bodegas. De las 3 bodegas había una que por su propio contexto me parecía más razonable. Hablé con ellos. Ellos estuvieron dispuestos a ayudar y a colaborar. Bueno, a colaborar. Yo era un cliente. Al final yo lo que hacía era comprarle. Lo único que pasa es que yo ponía una serie de condiciones. Condición primera, que yo no saco de la bodega. Yo saco de determinadas botas de la bodega que yo previamente he marcado y seleccionado. Que yo no sacaba solo de la solera que yo había elegido. Que además probablemente sacara diferentes cantidades de las diferentes botas que seleccionara. Total, que todo es un poco un concepto más complejo para la bodega que su propio funcionamiento normal, ¿no? La bodega lo aceptó, empezamos a funcionar y ahí nacimos el primer embotellado fue en noviembre del 2010, ¿vale? Y a partir de ahí, pues hemos ido evolucionando, hemos cambiado 3 veces ya de bodega y bueno, pues a mí me cabe un orgullo, entre comillas, que es que he hecho catas con las diferentes sacas que hemos hecho y he preguntado a grandes profesionales, catas con grandes profesionales, dónde estaba el cambio de bodega, sobre todo el primer cambio, el segundo fue hace un año, con lo cual 2 años y pico, el cambio de la bodega, y ninguno fue capaz de decirme dónde estaba el cambio. Quiere decir que con bodegas que tienen vinos totalmente diferentes, buscando un propio concepto, tu propio concepto de vino, puedes conseguir hacer un vino que mantenga una línea estable dentro de las diferentes variedades o matices que tiene cada saca. Entonces, tú, Antonio, pues, te definirías así hemos ido con todo, ¿no? ¿Te definirías más buscador de tesoros dentro de esas bodegas? Porque vas catando bota a bota y vas buscando lo que tú crees, que luego lanzaremos también. ¿O te definirías más capataz? Porque estás haciendo luego ese trabajo de mezcla y demás. Bueno, yo creo que podríamos decir que es un mix, ¿no? Es decir, la selección, normalmente en una bodega no entran a seleccionar. Yo digo que soy aprendiz de bodeguero. Yo, de hecho, me defino como aprendiz de bodeguero. Y realmente yo hago la selección que hace un capataz, registro todas las botas y después busco una combinación. Tengo que ir recordando más o menos lo que he ido catando para poder saber si la bota que estoy catando me interesa o no me interesa en el conjunto, porque yo al final lo que tengo que sacar es un conjunto, tanto en la manzanilla como en el amontillado como en el oloroso, ¿no? Y ya te digo, yo creo que la mejor definición sería esa, aprendiz de bodeguero. Al final, lo que estoy aprendiendo constantemente, lo que me enseñan las botas, lo que me enseña la bodega, y lo que intento también de mucha gente que hay a mi alrededor, capataces viejos, incluso capataces nuevos que saben, y gente del mundo oeste, pues ir enterándome y escuchando lo que ellos piensan, lo que ellos dicen y lo que ellos opinan de cada cosa. Y a partir de ahí sacas una conclusión y vas haciendo tu proyecto con esas conclusiones. Fantástico. ¿Y qué buscas para tener esa tipología y esa personalidad? Porque, claro, tú arriesgas. Tú a tu marca le llamas Sacristía AD, de Antonio Barbadillo. Es decir, que tiene que haber ese nexo común de esos vinos que han de definir tu personalidad. Que en un vino donde ves todo el trabajo que hay desde el viñedo hasta la elaboración puede ser más lógico y más entendible. Pero en un vino que no has elaborado tú como tal, que ha tenido todo su sistema de andanas de 8, 9, 10 años y que luego simplemente vas seleccionando y combinando, ¿en qué punto o qué le buscas a esa materia prima para mantener tu filosofía o tu imagen? Yo creo que hay 2 conceptos básicos, ¿no? Principalmente. Uno, el equilibrio. Es decir, yo intento que mis vinos sean muy redondos, muy equilibrados. Y otro, la complejidad. Es decir, en esa complejidad me lleva muchas veces a elegir botas. A mí me dice, bueno, ¿tú has venido alguna vez a alguien a acompañarme? Porque
son clientes o son amigos y me han dicho, oye, me gustaría ir contigo a una selección. Y yo hay botas que no elegiría yo, si la tuviera que elegir esa bota en concreto, pero sí la elijo, por ejemplo, para el conjunto. Bien. Y hay botas que me encantan y sin embargo no las elijo. ¿Por qué? Porque al final tú tienes que procurar que esa bota que tú no elegirías, si es verdad que tiene matices que no tiene el resto. Y entonces eso al conjunto le puede dar más complejidad. Y el no elegir botas que están bien y que podrían ser elegidas es porque a lo mejor el volumen de esa tipología de botas ya tengo bastante en el conjunto que he ido seleccionando. ¿Entiendes? Ten en cuenta que yo mi selección son aproximadamente en torno a 80, entre 80 y 100 botas. Y selecciono pues en torno entre 20 y 30 normalmente. No es porque yo las cuente, porque yo voy seleccionando sin saber lo que he elegido, o sea, sin nada. Solo el número de botas no lo sé. No sé cuántas rayas he puesto, cuántas cruces he puesto o cuántas doble rayas he puesto, porque esos son marcas que yo después de ahí, del tipo de marca, voy a sacar el volumen que se saca de cada una de esas botas, ¿vale? Y yo ahí no voy sumando las que he marcado, para nada, pero normalmente la media suele ser eso, entre 20 y 30. Alguna vez me han salido a lo mejor 32 de las 16 sacas que llevamos y otra vez me han salido 21, ¿entiendes? Pero normalmente en ese rango. Y ya te digo, al final es un poco esa parte de instinto que algunos tenemos. Yo tengo la suerte de que lo hice en Barbadillo ya, con la saca en rama. Y me acuerdo que los capataces decían, oh, estas botas están muy buenas. Pues hicimos una prueba de las que ellos hubieran elegido, las que yo había elegido, y a todo el mundo le gustó más lo que yo había elegido, a ellos mismos. Pues por eso, a partir de ahí, pues coges confianza y lo que tienes que tener es, porque yo no puedo después decir, esto no me vale, sino lo que he sacado tiene que salir. ¿Entiendes? Entonces, bien, claro, no me permite el error, es decir, mi margen de error es muy, muy pequeño, ¿no? ¿Y no tienes nostalgia de ser malleto, de ser viñador, de tener tu propio vino desde el origen? De buscar, ahí tenéis pavos sanluqueños. Siempre ha habido el gran debate, ¿no?, entre los pavos sanluqueños y los jerezanos, que si quieres podemos hablar, tú hemos tenido oportunidad de comentarlo alguna vez. Exacto. Yo te voy a contar un poco lo que iba andando, que nos ha parado toda esta pandemia, ¿no? Había un proyecto que ya se lo di a Qatar en Madrid, porque yo la última semana, digo que la última copa antes de la pandemia en un bar me la tomé en Madrid, y estando en Madrid pues iba un poco me llevé también una muestra. Entonces mi idea, te cuento un poco esta otra parte nueva que saldrá con muy poca cantidad, pero saldrá si Dios quiere cuanto que termine esto. Yo siempre he defendido, y tú también lo hemos hablado alguna vez, la viña como fundamental y la valoración de los pagos dentro del marco, ¿no? Que cada pago tenga su propia valoración y que cada uno defina. Es decir, eso no quiere decir que cuando nos vayamos a vinos lo que hace 2 siglos llevamos hablando de vinos de Jerez, pues sean esos vinos de pago. El pago era una cosa, para mí el vino de Jerez, sobre todo la manzanilla en concreto, que generalmente estaba más valorada cuanto tenía más tiempo de crianza. Si la manzanilla, ya los clásicos ingleses hablaban de que la manzanilla era un vino de Sanlúcar, que tenía flor, todas esas cosas, por el sistema de gas, y decían que eran vinos que iban mejorando con los años y que cuando realmente empezaban a tener una calidad era a partir de los 4 o 5 años. Es decir, que hablar de una manzanilla por debajo de 4 años ya a mí me cuesta. Yo creo que la manzanilla debe tener, aunque el Consejo Regulador tiene una normativa y hay que cumplirle, pero yo creo que una manzanilla, para que coja los matices que diferencian a una manzanilla de un fino de Jerez o de un fino del Puerto, pues necesita como mínimo en torno a los 4 años, ¿vale? Depende de la bodega, pues serán 3 y pico o 4 y pico, ¿no? Entonces, yo siempre he defendido el concepto de bodega, como te he dicho, con ese terroir de bodega que hice, ¿no? Pero también he criticado mucho y he discutido mucho con los viticultores. Y les decía que la culpa del precio de la uva en el marco de Jerez la tienen ellos. Y que si no son capaces de vender la uva a su precio, lo que tienen que hacer es hacer vino, que es lo que hacen en todas las zonas del mundo. La mayoría de viticultores tienen su propio vino. Otros no, otros lo venden, pero al tener la posibilidad de hacer vino, el precio de la uva siempre va a incrementarse. Entonces, en el concurso de mosto que hacemos en Sanlúcar todos los años,
había un malleto de Trebujena que lo ha ganado bastantes veces, ha ganado incluso el concurso del Consejo Regulador. Y hablando con él alguna vez le he dicho, cuando tú quieras, es que él discutía mucho conmigo, es que tú lo ves muy fácil, porque yo digo, no, yo no lo veo fácil, yo creo que es que lo que... Y siempre le he dicho, el día que tú quieras, me lo dices, me avisas y yo te echo una mano. Pues en este concurso que ganó, y había ganado también el del marco, me dice, Antonio, tenemos que hablar, y digo, mi teléfono lo tienes cuando tú quieras. Y a los 2 o 3 días me llamó. Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa, me voy a Trebujena, busco un hueco la semana que viene, me voy a Trebujena, vemos lo que tiene y vemos el... Y vamos a sacar un proyecto nuevo, que no son mis propias viñas, yo no tengo viña, pero sí mi idea es recuperar pequeños malletos que quieran hacer cosas y vamos a empezar con este de Trebujena. No sé si de aquí a que podamos empezar el proyecto, por el tema de la pandemia, podré hablar con otro que a lo mejor tenga algo interesante y lo podamos sacar, pero incluso ya con él tengo 4 tipos de vinos diferentes, que son 4 viñas, son 3 viñas, pero en una de ellas tenemos una viña que da 2 laderas, una que da poniente y una que da levante, y prueban los vinos y son estilos parecidos, lógicamente, porque es la misma viña, el mismo tipo de suelo, pero con unas diferencias interesantes, ¿no? Y entonces mi idea es salir con el proyecto ya cuando termine esto. Lo que tenemos ahora mismo es una bota nada más de cada uno, con lo cual estamos hablando de unas 500 y pico, 600 botellas, y empezar a valorar el terreno, que yo siempre lo he valorado, pero lo que quiero diferenciar mucho es lo que es el terruño de suelo, de viña, y el terruño de bodega, ¿no? En función al tiempo que tengamos el vino en crianza, predominará uno o predominará otro, ¿no? Y por eso, y hablo del sistema tradicional de caderas y soleras, que es el que hemos utilizado. Si se utilizan otros sistemas, si se intenta por alguna forma que la flor no tenga una predominancia, pues lógicamente iremos cambiando las características que tiene ese vino al cabo del tiempo. Bien, este proyecto de Trebujena es con Veloflor, entiendo, ¿no? Tiene Veloflor porque no se ha tocado, se ha dejado después de la fermentación, se ha dejado en la bota, está fermentado en madera y ha criado velo. Y claro, teóricamente ya tenía que estar embotellado, hubiera tenido un poquito menos de tiempo de velo, pero como no nos lo han permitido, he preferido dejarlo en la bota a embotellarlo en aquel, pero porque nos cogió el toro, es decir, que estaba previsto a los 15, 20 días de que nos dieran la tarea, pues hubiéramos cogido el vino, lo hubiéramos llevado a embotellar, pero como se ha quedado parado, pues estamos esperando. El tiempo en bota siempre le vendrá bien. Vamos al tema de yo no lo he probado. Yo no lo he probado ahora, pero creo que sí, que nos dará tiempo de juego para decir, oye, pues lo dejamos más el año que viene o lo dejamos menos. Que seguro que lanza, veo aquí algún comentario con puntillita, decían, espera que se apunte Juancho, que deje a Agustín Santolaya de Roda y entre aquí para discutir lo del terruño de bodega, lo del terroir de bodega, ¿no? ¿Cuándo crees que empieza a perder esa esencia del viñedo y cuándo empieza a dominar más todo el sistema de crianza? Es que yo creo que depende mucho de la propia bodega, ¿no? Si hay bodegas que crían más rápido, con lo cual la actividad de la levadura es mucho más rápida y va perdiendo antes el propio terroir. Que pierda el terroir no quiere decir que lo elimine. Es decir, yo, discusiones que tengo también con alguno por aquí, con Alberto Orte, por ejemplo, que hace tiempo está haciendo cosas, y yo con Alberto siempre he discutido lo mismo. Digo, Alberto, si estoy de acuerdo contigo, que cuanto mejor sea la materia prima, que tú metas como sobre tabla en un vino de aquí, mejor va a ser el resultado. Eso no cabe la menor duda. Lo que yo me plantearía si a lo mejor yo quiero hacer un sobre tabla solo de un pago concreto, o haría un mejor sobre tabla mezclando varios pagos. ¿Entiendes? Con lo cual ya estamos también hablando de esto. Al final, lo importante yo creo de todo esto es que esto nos va a dar riqueza, nos va a dar variedad y nos va a dar un concepto nuevo de que nos permita hablar de que... Pero yo estoy convencido que a partir de en estado normal, no si lo mezclas, si procuras que la levadura no tenga incidencia, porque la mueves, porque estás ralentizando el hecho, pues probablemente alargues en el tiempo. Pero en condiciones normales, del sistema tradicional, yo te diría que entre 2 y 3 años el vino empieza a perder esa
eso. Y empieza realmente, sería un poco la parte que empieza la biológica a predominar, y a partir de los 4 ya hay un predominio mayor del concepto terruño de bodega que el concepto terruño 4 o 5 a partir de ahí, ¿no? Pero todavía pasa que esto podemos decir que es un porcentaje, ¿no? Que va variando. Empieza siendo inicialmente superior el de viña y se va trasladando inferior el de bodega, y conforme va pasando el tiempo el de bodega va creciendo y el de viña va disminuyendo. Sí, lo que decimos es un poco lo que yo he podido al comprobar. final el origen, la viña, el varietal te marca la genética, y luego el tiempo de crianza, que es el tiempo de bodega, te va marcando toda esa evolución, que al final va a ser algo que va a estar conviviendo con la genética, pero que va a predominar mucho más en cata. Que al final esto es lo que tú estás buscando. Cuando estás buscando en cata, estás buscando ese contacto con la levadura, ese tiempo de degradación, ese tiempo de crianza que cambia mucho, como bien decías, de una bodega a otra, entre 4 y 6 años, infinidad de pequeños matices. Claro, es que depende de lo que tú quieras. Si quieres un vino más de tierra, pues te tienes que ir a vinos más jóvenes y buscando ese concepto, ¿no? Si quieres un vino de bodega, un vino más... pues te tienes que ir a vinos con más tiempo en la bodega, y yo personalmente, a mí es que soy un amante de los vinos de bodega, de los vinos con crianza larga. De hecho, mi manzanilla, estamos hablando que tiene entre 9 y 10 años, ¿no? Y siempre busca manzanillas de ese nivel, ¿no? ¿Que puede buscar una más fresca? Pues probablemente sí, ¿no? Y saque algo más fresco, pero seguirá teniendo ese predominio de la bodega, ¿no? Y bueno, fíjate, el predominio de la bodega es tan relativo, como te he dicho, que yo soy capaz de 2 bodegas diferentes, que tú pruebas el vino de una bodega y el vino de otra, y son diferentes, y la gente no ha sido capaz de decir cuál es de una bodega y cuál es de otra, ¿no? Pues al final también hay mucho concepto global, ¿no? Evidente. También hay concepto global y concepto de tu propia evolución. ¿Tú hubieses hecho el mismo tipo de vino 30 años atrás? ¿Estas manzanillas tendrían 9 o 10 años, o serían manzanillas más frescas, o tendrías otro perfil de vino? Pues no sabría, hombre, contestarte exactamente no lo sé, pero yo creo que serían muy parecidas, porque yo soy un amante de los vinos viejos. A mí, ten en cuenta que para mí el rey de los vinos es el amontillado, ¿no? El amontillado es el rey de los vinos, y el amontillado necesita tiempo. Un amontillado que no tenga crianza podrá llamarse amontillado, pero no tiene los que tiene que tener. Un amontillado, para tener esa finura, esa complejidad y esa finura que tienen los buenos amontillados, necesita un mínimo de 14, 15 años. ¿Vale? ¿Por qué? Porque necesita una crianza biológica larga que le va a dar complejidad, y una crianza oxidativa también más o menos larga, yo diría que más o menos igual que la crianza biológica, para conseguir asimilar también toda la parte oxidativa. Yo digo, sí, es muy bonito ver lo que es la crianza. Aquí tenemos la suerte de que podemos ver las edades del vino en una sola visita. Sí, aquí vemos edades del vino, no vemos añadas ni cosechas, vemos añadas, porque estamos mezclando. Entonces tú puedes venir y empiezas a hablar de un sobretabla o un mosto primero, mosto que sabes que le llamamos mosto al vino. Sí, el vino. Empezamos con un mosto, después un sobretabla, y vamos a ir viendo una cosa muy bonita, y es que el vino tiene unos matices al principio, lógicamente propios de la uva, que para mí la uva Palomino, sabes que te lo he dicho una vez, es la mejor uva del mundo, porque va a mantener esos matices que tiene al principio hasta el final, hasta los 100 años. Tiene una clara, mantiene claramente su origen de tierra, ese toque albero, ese toque a tiza, lo mantiene tanto una manzanilla como un amontillado, como un oloroso, todos mantienen eso, y después tienen un matiz muy claro que siempre tiene unos aromas e incluso unos sabores que tienen el concepto de uva. Ya se me dice uva fresca, uva madura o uva pasa, pero siempre aparece el matiz, con lo cual sigue apareciendo después de muchos años la uva y la tierra, ¿vale? Pero si empezamos al principio, vemos que tenemos un vino que sabe uva, que huele a uva, que tiene algo de flor blanca, que tiene mineralidad, que tiene ese toque a tiza, pero un toque a tiza pura, que después irá evolucionando, y tiene un toque a almendra fresca, almendra verde, tiene una serie de matices, y conforme va pasando la crianza biológica, empezamos a subir criaderas o a bajar criaderas, pues vamos viendo cómo esos matices se mantienen, pero van madurando, y se van incorporando matices nuevos que le va a ir aportando la crianza biológica.
todo el tema de levadura de pan, todo el tema de salinidad, esa parte salina, todo eso empieza, ese toque a almendra madura, y todo eso empieza a matizarse mucho más y a aparecer mucho más. El amargor que tiene la manzanilla, todo eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que a un vino que tiene yo digo siempre, lo comparo con una estrella, que tiene una estrella de 3, 4 puntas, lo que hacemos es que le ampliamos las puntas y en vez de tener 3 o 4, empiezan a aparecer 5, 6, 7, 8. Esto es como el ejército. Conforme vas ascendiendo, va teniendo más puntas la estrella, ¿no? Pues un poco es ese concepto. Y una vez que llega un poco a esa edad de 5, 6, sí, por ahí, en torno a los 6 años, 5 y pico, 6 años, que ya un poco, podemos decir que ha incorporado ya a cada punta, pues lo que hace la crianza es empezar a igualar las puntas. Cuando tú a los 6 años ves que tiene las puntas, pero una la tiene más pronunciada, otra menos, notas más unos sabores y unos aromas que otros, en el momento que va pasando el tiempo va viendo cómo esa estrella se empieza a igualar en puntas y empieza a convertirse realmente en una estrella redonda. Y si lo dejamos un poquito más, ya pasamos de los 8, 9, pues cuando ya tenemos un vino bastante redondo, ¿no? Esa redondez se consigue todavía más y con más si encima eliges, como yo hago, diferentes botas, ¿no? Pero es un poco ese proceso, ¿no? ¿Qué le pasa si le pasamos a ese vino? Si pierde la flor, empezaría la crianza oxidativa. Pues exactamente lo mismo que ha pasado antes, vuelve a empezar, porque tienes que integrar, primero tienes que incorporar matices que le aporta al vino la crianza oxidativa, y tienes que incorporarlo y después tienes que empezar a redondearlo. Entonces, conforme va pasando el tiempo, se van incorporando más matices y con un poco más de tiempo empiezan a estar esos matices más redondos. Y eso es un poco el proceso entre la manzanilla, con la manzanilla y el amontillado, ¿no? Sí, primos hermanos de los espumosos y símil total con la evolución en la vida, que al final es lo que nos va pasando a todos en la vida, ¿no? Que es lo fantástico. Estabas hablando constantemente de amontillados, de manzanillas. No voy a entrar aquí en polémicas, que si zonas más altas, que si Jerez, que si el fino y la manzanilla. Mañana hablaremos de finos, ya lo veremos. Pero dentro de Sanlúcar o dentro de toda la zona para elaborar manzanillas, para ti, ¿cómo definirías? Háblanos de algunos pagos. Son pagos mucho más atomizados, más pequeños que lo que podamos encontrar en la zona de Jerez, pero defínenos un poco para las personas que nos siguen algún concepto de los mini pagos que podemos encontrar por la zona. Hombre, ahora mismo sabes que están un poco abriendo los pagos. Antes habían, yo diría que casi pago por viña, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que Sanlúcar tiene pagos muy, muy buenos. Yo para mí, si tuviera que destacar, un pago en Sanlúcar, a mí me encanta Maína, ¿vale? Maína es un pago que combina la frescura del mar con un toque más estructurado, ¿no? A ti te gusta más la parte contundencia de la pequeña altura, ¿no? Porque cuando hablamos de altura en el marco, claro, estamos hablando de 300, 400 metros, creo que es lo máximo, ¿no? No, quizás menos. Yo creo que lo más alto puede ser a lo mejor, podemos hablar a lo mejor de Gibalbín o por ahí, a lo mejor un poco más alto, ¿no? Pero yo creo que la máxima altura en el marco está en 160, 150, 160. Mira, no estamos hablando de altura. Hombre, yo sí tengo, a mí los pagos, para mí, más completos del marco son 2 jerezanos, que son Añina y Balbaina, que son pagos que tienen estructura y tienen finura por esa tendencia al mar, y depende de la loma también te va a variar. Y después me gusta, ya te digo, Maína en Sanlúcar, y en Trebujena también hay un par de pagos que tienen estructura, tienen buena albariza. Yo creo que hay que mezclar un poco la tierra y la climatología, ¿no? Yo discuto mucho esto de los pagos. Hay un pago muy famoso, ¿vale? Que yo no digo que sea mal pago. Yo creo que ya no queda. Ha habido a lo mejor momentos cuando hubo 24.000 hectáreas, pues a lo mejor hubo un momento en que se sembró barro y se sembró mucha zona de menos calidad. Pero todo lo que queda ahora mismo es Jerez Superior, ¿no? Y en Jerez Superior no hay ningún pago malo. Yo diría que el pago más suena a nivel, para mí no está, yo diría que ni entre los 5 primeros del marco.
porque hay incluso al lado hay un pago que a mí me gusta más, que jerezano también, y con una estructura, pero tiene todavía más estructura, ¿no? Yo diría que ese pago tiene su fama porque era el pago donde Domecq tenía el 90% de sus viñas, o quizá casi el 100%. ¿Qué pasa? Domecq fue en su época la bodega más importante del mundo. No estamos hablando de la bodega más importante de España, ¿no? Sino la bodega más importante del mundo. Y lógicamente, si la bodega más importante del mundo tiene su viña en ese pago, en Macharnudo, pues lógicamente Macharnudo es el pago que más suena, ¿no? Y quizás a lo mejor para hacer un tipo de vino, una tipología de vino, como es un oloroso y un oloroso que se le quede un poquito residual para que tenga un poquito de abocado, pues probablemente ese pago vaya bien, ¿no? Pero para mí, para la manzanilla y los amontillados, que son para mí los pagos sanluqueños y Balbaina y Añina, son pagos totalmente redondos. En fin, yo no quiero entrar en polémica con uno o con otro. No. Hay unos cuantos pequeños pagos medio interiores que no están tan pegados a la costa, en la zona de San Lucas, Rota, Chipiona, por ahí, que también tienen una influencia importante también de unos pagos con estructura y además con finura. No, y el resurgir que está viendo ahora del viñedo, del cuidado de la viña, es algo increíble. Este resurgir de los vinos del Marco, que no sé qué punto hay de comentario y qué punto hay de realidad, ¿no? Porque si todo el mundo que dice que bebe tantos vinos generosos realmente los bebiese, no habría esa cifra de ventas y esas bajadas que hay. Está, ¿no? Claro. Pero bueno, poco a poco se va consiguiendo. Tú, hasta ahora estabas explicando tu evolución, hablábamos de las manzanillas, hablábamos de los amontillados, y en los últimos años has hecho el paso también a oloroso y a palo cortado. Yo entiendo que era más por una voluntad tuya o una demanda por parte del mercado de irte pidiendo una ampliación de gama, y esa búsqueda hace que te vayas a buscarlo más al norte, ¿no? Que no estés buscando, no sé si por vocación, si por algún concepto, que vayas a subir al norte. Mira. Sí. Es que me voy a llamar más bello porque estas copas... Sí, porque no estás bebiendo. Yo digo, es tan vieja que no tiene que estar en condiciones. Porque no, está buenísima, por cierto. Ahora me voy a tomar una de estas y no voy a dejar porque le voy a dejar a mi mujer un poquito y lo tomaremos ahora. Y después me voy a poner una manzanilla que tampoco está mal, ¿eh? No, mi evolución era un poco el proyecto. Es decir, mi proyecto era sacar vinos seleccionados siempre, ¿no? Y, lógicamente, empecé por la manzanilla porque es mi niña, es decir, mi niña bonita, ¿no? Yo cuando hice una presentación que hicimos en Madrid, pues siempre dije que yo tengo 4 hijos, ¿vale? Y los 4 son varones. Con lo cual, me faltaba la niña. Y sabes que la manzanilla es el único vino femenino del mundo. No solo ya porque es la manzanilla, es por lo sutil y delicada que es, ¿no? Es decir, la manzanilla se cría en San Lucas, pero no en toda la bodega de San Lucas se cría manzanilla, ¿no? Hay bodegas en San Lucas que no crían manzanilla. Por eso esa polémica que hay con el fino es que verdaderamente hay bodegas en San Lucas que por sus propias condiciones, tanto de arquitectura como de ubicación, pues no crían manzanilla. Y se queda siempre ese vino con una carencia de esos matices que para mí marca la manzanilla. La manzanilla no es un problema de San Lucas, ni es un problema de que una bodega lo haga o no lo haga. Para mí la manzanilla son unas características que tiene, que son diferentes al fino de Jerez y diferentes al fino del Puerto. Pero igual que el fino del Puerto es diferente al fino de Jerez. Entiéndeme, que no es que esto sea una exclusividad de San Lucas. Yo me acuerdo en una mesa redonda que estuvimos el año anterior, yo no estuve presente, pero no estaba en la mesa, y hubo una polémica porque Juan Carlos Gutiérrez Colosía, tío fantástico, dijo que lo de la manzanilla era un invento. Que cuando era chico, que la manzanilla se hacía en el puerto, y yo no quise entrar ese año en la polémica, porque ya era casi al final y no quería tampoco meterme en una discusión allí, que no era yo quien la tenía que pelear, tendría que haber alguien allí en la mesa que lo hubiera hecho. Pero al año siguiente, los mismos que organizan esto todos los años, que es el Ateneo del Vino Fino del Puerto, pues me invitó a mí a estar en una mesa redonda, ¿no? Y yo quise aclarar lo que había hecho Juan Carlos, porque Juan Carlos, la vez se lo dije, estaba allí, no estaba Juan Carlos, estaba la hija, y le dije que le dijera que efectivamente que tenía razón, era verdad lo que decía Juan Carlos. La manzanilla se criaba en todos lados. ¿Por qué?
Porque la manzanilla, cuando se fueron a presentar a los consejos reguladores, sabes que el primero fue Jerez, pues se presentaron a la vez Sanlúcar, Manzanilla Sanlúcar y Jerez Erecherri. En el tránsito que hubo entre que se concediera la denominación de origen y eso, pues se pusieron de acuerdo Jerez y Sanlúcar para crear solo un consejo, una denominación de origen, que era Jerez Erecherri. Y dentro de la denominación de origen había un apartado especial dedicado a la manzanilla, en el que hablaba de que la manzanilla solo se criaba en Sanlúcar de Barrameda. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que se saltaron a la torera esa parte y, pues, 30 años después, en el año 64, Manzanilla decidió que ya estaba bien, de usurpación y decidió presentar su propia denominación de origen, en el año 64. Y a partir de ahí tiene su propia denominación de origen. Y ya, pues no se puede hacer manzanilla o criar manzanilla ni en el puerto ni en Jerez. Pero una vez explicado esto, dije también que el puerto, como estábamos en el puerto, que podía reivindicar su propia denominación de origen del fino, porque los finos de Jerez y los finos del puerto son diferentes, igual que la manzanilla, ¿no? Y puse unos matices muy simples, ¿no? Y digo, mira, yo he catado mucho y me gusta, o bebo mucho, ¿no? Bebo mucho. Y entonces, yo digo que todo el mundo sabe que una de las características que tiene la manzanilla es que la manzanilla huele y sabe a mar. Tiene ese toque marino, ese toque de salino, ese toque de algas. Pues si nos vamos al fino del puerto, el vino del puerto huele y sabe a río. Tiene unos aromas que recuerdan al río, a esa parte más emperomática del río, de la parte... y el fino de Jerez huele y sabe a campiña, porque tiene toques a paja mojada, a heno, a una serie de cosas que lo caracterizan. Y si buscamos esos matices, pues te das cuenta de lo que es un fino del puerto, lo que es una manzanilla, un fino de Jerez y lo que es una manzanilla de Sanlúcar. Con lo cual la manzanilla de Sanlúcar tiene sus propias características. Aparte que las manzanillas de Sanlúcar, al estar más tiempo en crianza biológica y con más intensidad, son vinos que evolucionan más rápido en el tiempo y además, y a pesar de todo, en Sanlúcar los vinos que se venden tienen más crianza, primero los vinos de un cierto nivel, tienen más crianza en conjunto que pueda tener cualquier fino de Jerez, salvo algunas excepciones que las hay. Sanluqueño por excelencia. Háblanos, que nos estaban comentando aquí alguna pregunta. No, yo defiendo a todos, que todos. Lo que pasa es que quiero defender nuestra propia identidad, ¿no? Está muy bien, al final lo importante es la identidad. Nos preguntan por la quina, que nos cuentes sobre la quina. Pues mira, la quina, que tengo por aquí una botella sin abrir, me la iba a tomar, porque ahora el día del vermú, digo, oye, un vermú, pues, una quina... Ese punto amargo es una maravilla. Por eso te digo, es decir, en la quina, hombre, quina se ha hecho toda la vida, sabes que la quina se hacía para fuera una especie de medicamento que se utilizaba para realzar y para que además fue un poco sustituir la tónica, ¿no? La tónica aquí no se daba, pero que fue porque la quinina es el remedio que había en su época para la malaria. De hecho, curiosamente, se ha hablado de algunos medicamentos en contra de esta pandemia y todos tienen como componentes la quinina. Los medicamentos que se ha hablado de que pueden ayudar a mitigar el virus, pues tienen el componente de la quinina, ¿no? Entonces la quina, la verdad es que esto ha sido fue una suerte, ¿no? Yo me encontré esta quina, yo esta quina la conozco hace 30 y tantos años, más o menos, que la probé por primera vez. Registrando una bodega, pues me encontré que había esto. Hablando con el capataz, y el capataz te contó un poco la historia de esa quina en concreto, ¿no? Y de pronto me fui a ver un vinagre que me pidió una amiga, que además teníamos jornadas, que quería que probara su vinagre, porque tiene 2 botas de vinagre, una bota que refresca con manzanillas un poquito tocadas y otra que refresca con oloroso, uno viejo y otro más joven, y fui a verlo. Y cuando llegué a ver los vinagres que lo tenían en el campo, pues había un depósito allí con líquido dentro, ¿no? Y me quedé mirando y le dije al capataz, al que tienen de capataz, le pregunté, digo, Pepín, ¿esto qué es lo que es? Y dice, eso ya te contaré. Y el ya te contaré, claro, lo escuchó la dueña y le dijo, ¿cómo, Pepín? ¿Cómo que ya te contaré? Y entonces me dijo, no, mira, esto es una cosa, no quiero decir lo que es, a ver. Digo, pues yo quiero probarlo. Y dice, pero no te voy a decir lo que es. Y me dice, no, que está aquí porque fulano dijo que lo podíamos tirar y que, okay, yo lo tiro nada y lo he guardado aquí, porque como él no tiene que venir aquí, pues lo tengo aquí en el campo y aquí en el campo no lo.
Total, que cuando abren aquello, mete la venencia, claro, lógicamente habíamos probado el vinagre, pero fuimos por una venencia nueva, limpia, y metimos la venencia, pues a mí aquello me sorprendió. Cuando lo probé, digo, ¿esto es quina? Y me dice, sí. Digo, ¿esta es la quina que había aquí en esta zona? Y dice, sí. Digo, ay, cago en día, esto lo probé yo hace 30 y tantos años, y ya hacía 30 y tantos años, era muy vieja. O sea, que Por es lo cual digo, enorme. joder. Por eso digo, y entonces digo, pues, y tal, me puse a ver y le dije a la dueña, a Beatriz, le digo, oye, yo quiero esto, yo me gustaría, esto que vaya a hacer, ah, esto aquí está, yo, pues a mí me gustaría comprarlo y poderlo embotellar porque me parece fascinante, ¿no? Y bueno, pues empecé ya a recordar un poco, aunque hacía 30 años, un poco cómo se había hecho esta quina, qué me había contado de la quina. Porque esa quina estaba en Orleans y Orleans pues estaba en aquella época en una sociedad con Barbadillo, ¿no? Barbadillo tenía 3 quinas diferentes, en 3 bodegas diferentes, que lógicamente a partir de los 50 y tantos, 60, se dejó prácticamente de tocar, que yo se fue quedando ahí, que es también el atamán que saca. El Atamán, sí. Y esta quina me dijo que era una fórmula, este me contó, no es igual que las demás, porque esta fórmula era de la familia Orleans y se hacía, en vez de hacerlo por esencia, se hacía con maceración. Se traía corteza de quino, cáscara de naranja agria, almendra amarga, y después se le metían otros botánicos que no se acordaba de aquella época y no se acordaba, lógicamente. Después incluso hablé con usted, me encontré a Nicolás por la bodega, por San Lucas, le pregunté, un capataz que está jubilado hace años, y le pregunté, y Santón, si yo me acuerdo de aquello, lo que pasa es que como había 3, yo no me acuerdo, tampoco nadie, pero sí me acuerdo de la corteza de quino, de la cáscara de naranja agria y de la almendra amarga, ¿no? Después yo he ido intentando en la cata, pues, descubrir un poco lo que tiene, y yo pues, noto pues romero, tomillo, algunas Claro, cosillas más, ¿no? macerarían con todo lo que tuviesen a mano. Claro, las herbal, no, supongo que aquí cercana, por eso me voy a la parte cercana, incluso había un matiz que es curioso, lo voy a decir aquí, que no sé si al final me van a meter en la cárcel, pero tampoco, porque en aquella época, sabes porque me encontré a uno que está haciendo una cosa muy curiosa en Chipiona, que tiene una plantación de marihuana terapéutica, no la marihuana legal, y la marihuana, y me dijo que estaba haciendo pruebas de manzanilla con marihuana. Igual por Y eso entonces recordé ese matiz de que a lo mejor podía llevar también algo de marihuana, porque había un matiz ahí que me recordaba algo. Y entonces, pues a partir de ahí digo, lo mismo tiene también. Pero en fin, tiene eso. Y al final, yo creo que no solo ya eso, sino el tiempo lo ha hecho tener un equilibrio brutal entre el dulce y el amargo. Las quinas son amargas, pero aquí hay. Y después, sobre todo, la materia prima con la que está hecha, es decir, el vino con el que está hecho, lo normal es que normalmente aquí se cogía, para las quinas más comerciales, se cogía oloroso, ya la vejez del oloroso dependía un poco, de un poquito más o menos, y se le echaba o almíbar o miel, ¿eh? Para endulzarlo. Había que contrarrestar el amargo de la quina con ese dulce. En este caso, está hecho, que también me lo acuerdo, que me lo dijo en aquella época, está hecho con Pedro Jiménez, con moscatel y con algo de oloroso, pero predominan más el moscatel y el Pedro Jiménez que el oloroso. muy bien. El oloroso quizás fuera un poco para darle más, para diluirlo, serían Pedro Jiménez probablemente concentrado y moscatel, y para darle un poco más de fluidez a la quina, ¿no? Y la verdad es que es una quina única, hay lo que hay muy poco, y bueno, pues yo creo que merece, el que le guste, le merece la pena que la pruebe. Yo creo que sería... Hay que probarla. Qué pozo de sabiduría que dan esas calles de Sanlúcar y ese conocimiento compartido, ¿no? Todos deseando ya que nos vayan levantando las fases y ir para allá. Nos quedan 6 minutos, estamos llegando al final. Tenemos una tradición, Bueno, Antonio. te voy a decir, no, espera un minuto nada más. Hombre, Sí. yo, sabes que no te he contado que hemos hecho una promoción solidaria, Sí, iba a que es entrar la que te lo ahora. digo para todos los oyentes, que pueden pedirnos el vino que quieran, se lo llevamos a casa con el porte gratis, y todo lo que nos pidan, en cada caja o cada botella que nos pidan de oloroso amontillado, palo cortado, quina, y cada caja de manzanilla, aportamos 10 euros a Banco de Alimentos, ¿vale? Que creo que nos va a hacer mucha falta esa segunda parte de la pandemia, que es esa parte social que no estamos contemplando todavía. Me estaba guardando para el final para agradecerte, porque todos los esfuerzos en estos momentos son bienvenidos y son necesarios, porque nos van a hacer falta a todos. Pero bueno, te has adelantado, con lo cual bienvenido sea y desde aquí todo mi reconocimiento a ese esfuerzo que estás haciendo.
nosotros tenemos una tradición desde que arrancamos con los directos, que era que el invitado anterior nos deja una pregunta, con lo cual te adelanto que puedes dejarnos una pregunta para mañana, todo lo malévolo que quieras. Y la No, yo con Antonio no puedo ser malévolo. Y la pregunta, no deberías saber quién era, pero bueno, aquí ahora lo colgaremos. No está avisado todavía, pero ahora colgaremos que es nuestro invitado. He hecho Antonio nada más, no he dicho que Antonio es. También es verdad. La pregunta que nos dejó Alberto Reverado de la Escaleta para ti era si crees que el Mediterráneo podrá renacer de sus cenizas. Él no sabía tampoco quién iba a venir. Yo creo que el pueblo español ha renacido muchas veces de sus cenizas. Yo creo que España es un país que es muy grande. Ya decían, el general Bismarck decía que cuál era el país que más temía. Y siempre dijo que España. ¿Por qué? Porque dice que llevamos intentando destruirnos nosotros mismos toda la historia y no lo hemos conseguido. Con lo cual yo creo que no creo que ni esta pandemia ni nada va a destruir a España, y creo que sí, que resurgiremos. Y lo que sí sería importante, yo creo que sería que fuéramos capaces de aprender mucho de lo que nos ha pasado. Ojalá. En la vida hay que aprender de lo que va pasando, y pienso que sería importante que aprendiéramos mucho de lo que nos ha pasado y lo que nos puede venir. Ahora, y a ese momento, dejarnos una pregunta para mañana. ¿Qué pregunta le hago yo a Antonio? Pero es que yo a Antonio no puedo hacerle ninguna pregunta. A ver, Antonio. Tocayo. Yo te diría... Antonio, tú como yo, ¿qué consideras más importante el vino actual para los vinos del Marco de Jerez? ¿La bodega o la viña? Suerte que no querías ser malo. No, a ver, Antonio a mi tocayo lo conozco bien y yo creo que sé lo que va a decir. Yo también, pero suerte que no quería ser malo, porque es el eterno debate, pero lo bonito, como bien decíamos al principio, es no tener que posicionarnos. Todo es válido, todo es lícito, y todo lo que ayude a resurgir de una zona que nos apasiona, porque hay magia. Yo no sé si es la magia del entorno, la magia de la gente, la magia de los vinos, la magia del suelo, pero magia hay. Hay algo que te pide. Yo siempre lo he dicho y tú lo sabes, que me quiero jubilar en no sé en qué pueblo, en qué ciudad, pero me quiero jubilar en el Marco porque te crea esa adicción personal, esa adicción emocional que hace que tengas que tirar hacia abajo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que tiene algo especial. La única pena es que la gente, como tú dijiste antes, habla mucho, pero consumen poco. Y yo, me parece una pena. Yo, de hecho, en estos días que tienes un poco más tiempo, tampoco mucho, porque yo no me gusta mucho la red, pero sí voy viendo redes y de cada X miles de apariciones aparece una botella del Marco de Jerez. Y te da mucha pena porque realmente lo que sí es verdad es que los vinos del Marco del Jerez y los vinos andaluces en general, yo diría también, son los únicos vinos que no son franceses en el mundo. Todos los vinos del mundo son franceses. Están hechos sistemas franceses, estilo francés, y con variedades, muchos franceses, y los que no son franceses, pues son adaptación. El Marco de Jerez no queremos saber nada con los franceses. De hecho, aquí los enólogos franceses, a primero del siglo XIX, vinieron diciendo que lo de la flor era una enfermedad del vino, que había que evitarla y había que... Menos mal que los sanluqueños, que somos muy cabezones, y dijimos que bueno, que sí, que tú podrás decir lo que tú quieras, pero el vino que tiene la flor está mejor que el que no la tiene. Con lo cual yo voy a seguir haciendo lo que me dé la gana. Antonio, Antonio, nos quedan 40 segundos, no llega a 40 segundos. 40 segundos. Sí, nada, agradeceros a todos. Otra pregunta puede ser, ¿cree Antonio que en la oficina de I+D del Marco de Jerez es Sanlúcar? Está muy buena también. Muchísimas gracias. Feliz sábado. Tony, a ti. Y muchas gracias por todo. Igualmente. Nos vemos gracias pronto. a vosotros y oye, que cuando queráis ya sabes. Cuenta con nosotros. Oye, a ver si, la próxima que sea físico en algún sitio, quedamos Cuenta con ello. hacemos la cata de los Antonios está pendiente. Muchas gracias. Esa está.
Venga, un Adiós. abrazo fuerte.